este tiempo que ha transcurrido, en una de las cuestiones políticas que se habló y mucho en Corrientes, tiene que ver con esta posibilidad de reemplazo de una senadora del Partido Justicialista, como es Nancy Sand, por un hombre o una mujer. Dentro del mismo justicialismo hay voces encontradas. El mismo Bassi dice que le corresponde a él. Patricia Rindel, quien sería la mujer beneficiada, dice que le corresponde a una mujer. Lo llamamos al doctor Domingo Rondina, quien es abogado constitucionalista santafesino, porque él también fue artífice de un fallo el cual se hace similitud a la provincia, que se hace hincapié en él para hacer la presentación aquí en Corrientes. Doctor Rondina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, doctor. Usted Mayor fue gusto. el abogado en el caso denominado Robustelli, el cual se llegó más o menos a un entendimiento que le correspondía a la mujer. ¿Y cómo se puede asociar o cuál es la suerte de analogía que se puede traer al caso aquí de la provincia de Corrientes? Bueno, el caso Robustelli es un caso muy importante en la jurisprudencia nacional porque llegó hasta la Corte Suprema y se confirmó el criterio de que no se puede disminuir nunca la representación femenina en las cámaras, por lo menos hasta que se cubra el cupo. Es decir, si vos tenés una cámara de 10 miembros, por lo menos tendrías que tener 4 mujeres, Sí. o 3, según la reglamentación que tengas. Lo cierto es que si vos tenés 2 mujeres y una renuncia, vos no podés hacer ingresar un varón, porque implicaría reducir el cupo. Y el cupo no es solamente electoral, no es solamente en las boletas. El cupo especialmente debe estar asegurado en las bancas, porque si no, es una mera ficción si vos solamente asegurás el cupo en las boletas electorales y después no lo aseguras en los escaños. En ese sentido se pronunció la justicia en el caso Robustelli y por supuesto los colegas constitucionalistas en Corrientes lo están mirando con atención porque es un caso muy similar al que tienen ahora ustedes con el caso de Rindel. Claro, a ver, pero una cosa no es, son los requisitos para el ingreso y otra cosa lo que es en sí ya en la Cámara. Sí, claro que sí. En los requisitos para el ingreso, como vos decís, es lo que hablamos de el cupo electoral, el cupo en las boletas. Y en la Cámara se hace mediante un procedimiento diferente que es lo que se llama el análisis de títulos. Claro. Es cuando la Cámara analiza a quién le corresponde asumir. En la provincia de Corrientes no está regulado de ninguna manera cómo se hace ese ingreso. Ustedes sí tienen regulado cómo se hacen las boletas electorales, pero no tienen regulado el cupo en los ingresos. Claro. En Santa Fe tampoco lo estaba en ese momento, y por eso la Cámara, haciendo uso de su soberanía al momento de la autoconstitución, la Cámara interpretó que ella tenía que asegurar que los ingresos también fuesen con cupo. Porque es la Cámara, en definitiva, la que decide quién entra y quién no entra. Sí. Bueno, pero precisamente, si es la Cámara quien ingresa o no ingresa, puede llegar a resolver la Cámara en forma autónoma por uno o por otro, independientemente de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto, señor. Sí. Por supuesto. Yo no estoy diciendo que haya una obligación legal de la Cámara de resolver el ingreso de Rindel. No estoy diciendo eso. Cuando los constitucionalistas analizamos este tipo de cosas, analizamos más que la ley. Lo que analizamos es, diga lo que diga la ley, hay normas superiores que deben ser atendidas. En este caso ustedes no tienen norma que regule la situación. Entonces la Cámara podría hacer entrar al varón o podría hacer entrar a la mujer. Yo creo que tiene que hacer entrar a la mujer. ¿Por qué? Porque hay muchas otras normas, más allá de la ley,
que la Cámara tiene que respetar. En la reforma del 94, la Constitución Nacional estableció en el artículo 37 que todos los poderes del Estado tenían que tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad real de las mujeres en la vida política. Entonces, la Constitución no dijo, hagan la pantomima de la participación de las mujeres. La Constitución ordena que todos los poderes del Estado tienen que asegurar la igualdad de la mujer en los espacios de representación política. Entonces, si la ley de Corrientes no lo dice, sí tiene una norma la Constitución Nacional. En segundo lugar, con la reforma del 94 se le empezó a dar jerarquía constitucional a algunos tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos está el Pacto de Derechos Políticos y el pacto, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En ambos instrumentos transnacionales con jerarquía constitucional se establece que todos los poderes del Estado tienen que tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de las mujeres en los ámbitos de representación política. Entonces, Corrientes no es una isla jurídica. Corrientes está inserta dentro de un contexto nacional de derechos que debe respetar. Entonces, hay que mirar el contexto, porque el crecimiento cultural que se va realizando con la perspectiva de género y con la igualdad de las mujeres en política, ese crecimiento cultural es un crecimiento de todo el país, que tenemos que hacer todos los territorios por igual. Sí. Lo que estamos hablando es que prácticamente Corrientes no es un país aparte, por más que se crea país aparte. No lo estoy escuchando bien. No, lo que quería decirles es que Corrientes no es un país aparte, por más que muchas veces se quiera decir una suerte de chauvinismo, pero no, debe estar dentro de la normativa nacional. Por supuesto que no, como Santa Fe tampoco lo es. O sea, las provincias tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, pero debemos someternos al criterio que hemos acordado como país, porque de seguir el criterio como país es que depende nuestra suerte colectiva. Claro. En caso de que no sea la mujer y que sea el hombre, ¿se puede llegar a judicializar esto y llevar hasta la nación? Sí, se puede judicializar, pero yo ahí no me hago mucha expectativa. Porque lo cierto es que las decisiones que toma la Cámara en este tema de su autointegración son decisiones de tipo no judiciable. Así que, salvo que la Cámara cometa algún error en el tratamiento formal del asunto, es un tema que no puede ser revisado por la justicia. Claro. La justicia solo puede tratar estos temas si la Cámara comete alguna irregularidad en el procedimiento. Claro. Pero si actúa correctamente en el procedimiento, aunque tome una decisión que a mí no me convenza, es la decisión de la Cámara la que prevalece. En este sentido, ¿la decisión que tomará la Cámara es una decisión más bien de índole legal o de política, cree usted? Digo, de política en el sentido de decir, pienso esto en las cuestiones vinculadas a esto, porque aferrarse a la norma, diríamos, puede mirar uno la norma provincial como la nacional y decir, bueno, hay una contraposición. ¿Cómo cree usted que será una definición? ¿Política, legal? Bueno, la pregunta, estimado amigo, es esta. ¿La política se debe hacer respetando la ley y los derechos constitucionales o la política se debe hacer desconociendo los derechos constitucionales? Yo soy un convencido de que los políticos deben actuar siempre respetando las normas constitucionales. Por eso, es una decisión política en el sentido de que la toman políticos, de que la toman por mecanismos políticos y discrecionales. Ahora, no tienen que tomar una decisión injusta porque eso deslegitima su decisión. Entonces, yo creo que es una decisión que tienen que tomar atendiendo a los derechos que están en juego y de ese modo la van a legitimar. Ahora, si decimos es política en el sentido de las picardías que ocurren, y bueno, sí, lamentablemente hay muchas decisiones de politiquería que se dan en nuestro país,
pero esperemos que este no sea el caso, que se tengan los legisladores correntinos, tengan la grandeza de dar un paso adelante en la igualdad de las mujeres correntinas. Porque además quiero destacar que la igualdad en materia de derechos políticos es una igualdad muy importante desde lo simbólico. Porque cuando los hombres y las mujeres ven que se respeta y que se le da más participación a las mujeres en ámbitos tan importantes como las legislaturas, eso derrama respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos. Y entonces la mayor participación de mujeres también reduce la violencia doméstica, también reduce la discriminación en los ámbitos laborales, también favorece la inclusión en los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, me parece que es muy importante el valor simbólico de la inclusión en los espacios de representación política. Sí, es así, me parece que por ahí pasa la historia, ¿no? También el mensaje que le da la política a la sociedad respecto de estos temas, no cerrarse quizás en una letra fría que puede llegar a convenirle en la circunstancia o en la coyuntura, y también cuál es el mensaje que se le brinda íntegramente a la sociedad, pasa un poco por ahí. Así es, y vos fíjate que hay otro fallo jurisprudencial muy importante que se dio hace pocas semanas. Las elecciones nacionales fueron el 27 de octubre, el fallo debe haber sido el 24 de octubre. Viste que se murió el candidato a senador de Neuquén, Pechi Quiroga. Exactamente, sí. Bueno, según la nueva ley de paridad, que regula solamente las cuestiones nacionales, las legislativas nacionales, la nueva ley de paridad dice que mujer por mujer, hombre por hombre. Claro. Entonces, en ese caso, muerto Pechi Quiroga, correspondía que ingrese un varón. Claro. Y uno se atenía a la fría letra de la ley. Pero el caso se judicializó y sentenciaron tanto la Cámara Nacional Electoral como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos tribunales dispusieron que ingrese la mujer en lugar del varón. ¿Por qué? Porque como hay tan pocas mujeres en el Senado Nacional, los jueces entendieron que era justo que entren mujeres, por lo menos hasta que haya paridad en el Senado, porque hoy por hoy no hay paridad. Claro. Entonces, si a un varón lo reemplaza otro varón, vamos a seguir manteniendo una situación de disparidad. Entonces, la Corte dijo, permitamos que en este caso ingrese una mujer en lugar de un varón, para que se amplíe la representación en el Senado, por lo menos hasta que se alcance la mitad de las bancas. Claro, visualizando en realidad el objetivo o la naturaleza normativa, no estrictamente en la frialdad de la letra, sino mirando cuál es el espíritu que se intenta alcanzar. Exactamente así lo explicaron, igual que lo acabas de hacer vos. Dijeron que el tema era la intención de la ley de paridad y no solamente la letra. Sí. Me parece interesante la postura y como es altamente atendible pensando que la construcción de la sociedad se hace con pequeños, grandes pasos y no quizás quedándonos en letra fría o esperando que se modifique la letra fría, sino la construcción de la sociedad se va realizando día a día, paso a paso. Esperemos a ver qué resuelven aquí en Corrientes los legisladores provinciales. Domingo Rondina, un gusto poder dialogar con usted, gracias, muy amable. Lo mismo digo y le felicito por ocuparse de estos temas. No, por favor. Domingo Rondina, abogado constitucionalista santafesino.